Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy contamos la increíble historia detrás de la loca, absurdísima ultramaratón norteamericana llamada The Barkley Marathons, que tiene lugar en el estado de Tennessee. Nos sumergimos en el mundo de correr y correr hasta que ya no puedes más. La resistencia llevada hasta su extremo. Y lo vamos a hacer con alguien que ha corrido la maratón de Barkley, uno de los eventos más fascinantes de todo el deporte mundial, donde surge su excentricidad suprema y cómo es la experiencia de disputarla. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra en primer lugar mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien, sí. Encantado de estar aquí de nuevo, David, contigo. Un episodio más para contar otra fascinante historia del deporte norteamericano. Y esta vez fascinante, pero de verdad, ¿eh? Sí, y con un invitado a la altura del tema que vamos a contar. Efectivamente, porque junto a nosotros hoy se encuentra un maravilloso invitado y su nombre es Albert Herrero. ¿Cómo estás, Albert? Hola, buenas, muy bien. Muy bien, fantástico. Encantados de tenerte hoy, Albert. David, ¿por dónde deberíamos empezar en el día de hoy? ¿Nos tiramos ya a la montaña o hay alguna cosa de la semana que tengamos que comentar antes? Taylor Swift visitó Argentina y las Swifties están totalmente emocionadas con eso. Hubo hasta una suspensión de concierto por lluvia, pero lo más destacado es que el novio de Taylor Swift, un reconocido jugador de la NFL, vino con ella y se besó por primera vez en público al lado de un baño químico en el estadio Monumental, el estadio de River Plate. O sea, Argentina va a ser noticia para las Swifties en todo el mundo, no por el concierto, sino por el beso de su ídolo o ídola. ¿Cuál es el nombre del jugador de fútbol americano, David? No lo sé, pero usa el 87. Correcto. Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, uno de los mejores de la historia de la NFL en su posición, que es el novio oficial de Taylor Swift. Están siendo sensación ya desde hace pues casi 2 meses entre NFL y demás. Y bueno, o sea, la gente que en España, o sea, igual lo llama de otra manera, o sea, baño químico se refiere a baño portátil, ¿no? Un baño portátil, exactamente. Vale, sí. Los que baño químico igual le suena a la gente, es como, wow, o sea, claro, no. Algo más grave. El típico baño de concierto. No sé si Albert claro. Conoce a Taylor Swift. Yo no escuché ninguna canción, o si las escuché, no las asocio. A ver, escuchar seguro, pero no conscientemente. Claro. Pues lo oigo por la tele y demás, pero la verdad es que no está dentro de mi repertorio. Claro, en el mío tampoco, pero allá donde va Taylor Swift, las Swifties en Argentina, no sé si lo sabes, estuvieron acampando durante 6 meses al lado del Monumental para que cuando abriesen las puertas de los conciertos pudiesen correr como si fuese una carrera hacia justo al lado del escenario. Durante 6 meses acamparon, obviamente turnándose para salir como en las carreras, ponerse en la primera fila. Sí. Tremendo, tremendo. Tiene más mérito de que lo que vamos a contar después. No lo sé, porque creo que debería incluirlo. No sé, David, o sea, es que 6 meses de resistencia ahí, acampados, fuera del campo de River, o sea, esto con el fútbol del día a día, o sea, ¿cómo hacen para estar acampados fuera del estadio que se usa regularmente? O sea, no, se pusieron en un lugar, o sea, están cerca de la entrada, pero sin molestar a los hinchas que acuden constantemente a los partidos. Igual, no le demos ideas al bueno de Lazarus para que las incluya en la maratón de Berkeley, porque es capaz de hacer que los que quieran participar acampen durante 6 meses antes de correr, y seguramente alguno lo haría. Sí. Seguro que sí. Efectivamente. Y con esto, David, pues hilamos el hecho de que Taylor Swift saltó a la fama en Nashville, Tennessee, y nos vamos al este del estado de Tennessee
para encontrarnos con el lugar en el que se disputa la increíble maratón de Barkley. Las maratones de Barkley, me hacen gracia que en inglés sea en plural, porque claro, son, digamos, 5 maratones en una, en cierto modo, que hacen de este evento uno de los eventos deportivos más singulares, peculiares y bueno, más duros, ¿no? que hay sobre la faz de la Tierra y que, bueno, hoy vamos a explorar. Sí, yo le quiero preguntar a Albert, lo primero, sueles correr maratones, estás entrenado para eso, pero ¿hay algo parecido a la maratón de Barkley en el mundo? No en cuanto a estructura de carrera, sino en cuanto a dificultad. Bueno, al final, sí que es verdad que la Barkley Marathon al final es una prueba que la particularidad que tiene es que está diseñada para que esté un poco al borde de lo que es posible o no posible terminar. Sí que es verdad que al final otras carreras donde igual terminar está más dentro de lo previsto, pero tú te enfrentas, digamos, a superar un tiempo, un récord personal, al final pueden acabar siendo igual de difíciles, ¿no? Yo siempre digo, pues hace años me dedicaba al atletismo de pista, hacía carreras de 400, 800 metros. Pues al final todo lo que haces al 100% Claro. puede acabar siendo igual de complicado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la Barkley, digamos, si hablamos de algo de la dificultad de simplemente acabar o no acabar la carrera, pues seguramente sí que es, pues es bastante particular en ese sentido, ¿no? ¿Y tenías experiencia en carrera en maratones? Cuando digo maratones, esto para la gente son las de 42 kilómetros con 200, no las de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros. ¿Tenías experiencia? ¿Ya habías corrido varias? Sí, a ver, lógicamente al final pues es todo un proceso, ¿no? En el que pues a lo largo de tu vida y con tus hobbies pues te vas metiendo un poco en lo que es esta actividad. Sí que, pues bueno, yo tanto en el mundo de las carreras de asfalto, ya hace tiempo, digamos, que lo tengo un poco más aparcado, pero ahí sí que había hecho pues varias maratones de asfalto y dentro de lo que es la montaña, pues sí que me he ido un poco especializando en lo que es más larga distancia y dentro de esa actividad, pues sí que he ido haciendo carreras pues de más longitud que una maratón, carreras de 100 kilómetros, 100 millas o incluso pues más largas que al final hoy en día pues han ido saliendo carreras de todo tipo y tan complicadas o tan largas como uno quiera. Entonces sí que antes de correr la Barkley pues sí que a nivel de carreras de montaña sí que tenía bastante experiencia y después también un poco en la otra componente que tiene que es el tema de la orientación porque al final pues necesitas, digamos, navegar y orientarte sobre un mapa, pues también, digamos, que parte de mi actividad deportiva se centra en lo que son las carreras de orientación y de larga distancia. Desconocía, o sea, conocía las que son, las que mencionas, que son tipo trial. Por ejemplo, en Gran Canaria está creo que se llama la Transcanaria o algo por el estilo, que es cruzar la isla de una punta a otra. No sé si la corriste. Sí, la Transgran Canaria no, la verdad es que no, esa no la he corrido, la tengo pendiente. Sí que fui hace un par de años a hacer, bueno, dentro de lo que es las carreras que se celebran en Gran Canaria, hay otra que es la 360, ¿no? Que es, digamos, un bucle, digamos, dentro de la isla que suele tener entre 200 y 250 kilómetros. Esa sí fui hace un par de años. Sí que es verdad que en esa ocasión no terminé. Pero la Transgran Canaria no la he corrido todavía. Eso ahora Ander va a contextualizar un poco en qué consiste la Berkeley, pero todo ese tipo de carreras tienen guía. Entiendo que no es necesaria una brújula, sino que están señalizadas y se corre por un lugar, entre comillas, preparado para correr. No es pista, pero está hecho para que una persona pueda correr esa distancia y terminarla. Entiendo. Cierto, sí, todas estas carreras, las carreras, digamos, de montaña clásicas, independientemente de la distancia, tienen un recorrido marcado y no te tienes que orientar.
ya sea porque el propio recorrido está marcado con cintas, con banderolas o con algún tipo de sistema, o bien porque tú tienes el track y Claro, durante la carrera llevas pues un GPS, ya sea en tu reloj o por separado, que te permite seguir el recorrido. claro. Mm. Sí, es que lo más curioso, más fascinante de cómo funciona funcionan las maratonas de Barkley es eso, no es solo una maratón muy complicada, con muchos desniveles, pendientes, que de hecho, y esto es algo que me ha llamado mucho la atención investigando sobre la carrera, es, digamos, pues eso, todos los metros que hay de desnivel, que si completas la Barkley se estima, más o menos, que es como subir y bajar el Everest 2 veces, que es algo, o sea, realmente extraordinario. Y sumado a ese componente de dificultad en sí misma está pues todo lo que Albert ahí un poco señalaba, ¿no? De orientarse, porque no es una maratón que esté especialmente bien señalizada. Te dan un mapa maestro, un mapa original del que, o sea, a partir del cual pues los participantes tienen que, si no me equivoco, hacer como tomar su propio mapa y trazar la comparación, y luego a partir de ahí pues las señalizaciones peculiares que traza o que, bueno, explica el organizador, uno de los cofundadores de la maratón de Barkley, que es uno de mis personajes favoritos de todo el mundo mundial, ya después de haber investigado sobre él, que es Lazarus Lake. Albert, no sé si nos puedes contar un poco más sobre todo eso. Bueno, sí, esa es una de las particularidades que tiene esta carrera, ¿no? Que no es únicamente la dificultad de la distancia y el desnivel, que ahora mismo, bueno, originalmente la Barclay empezaron siendo 100 millas, 5 vueltas de 20 millas cada una. Sí que es verdad que después a lo largo de la historia se le han ido dando vueltas de tuerca, incrementando un poco la dificultad, y ahora más o menos se calcula, porque como el recorrido es secreto cada vez y no te permiten llevar dispositivos de GPS ni nada, pues al final no hay nada seguro, pero se calcula más o menos que es una maratón por vuelta, y a nivel de metros de desnivel positivo vendrían a salir unos 4.200, 4.300 por vuelta, o sea que en total, digamos, si completas las 5, pues te irías a unos 21.000. Y, y como decíamos, la dificultad que tiene es el tema de que no solo tienes que correr y subir y bajar, sino que tienes que poder orientarte, digamos, sobre el mapa, con el mapa y con la brújula, para ir pasando por una serie de puntos de control. Y eso quizá hace que sea necesaria como una combinación de habilidades en las que no basta con ser un buen corredor de montaña, porque si no eres capaz de orientarte bien con el mapa, no vas a poder, digamos, completar el recorrido. Y tampoco basta con ser un buen orientador, digamos, porque pues no, tiene una complicación. O sea, los números, digamos, son exigentes y también tienes que cumplir en ese sentido. Y sobre la parte, digamos, de Lazarus, que bueno, supongo que ahora hablaremos de él, pues sí, efectivamente es un personaje, la verdad es que bueno, yo encuentro muy interesante, después de haberme empapado un poco de lo que es el evento, haberle escuchado, haberle visto también en persona y hablado con él, pues sí que él un poco como cabeza del equipo que representa, que tampoco tendríamos que olvidarnos de ellos. Pero bueno, yo creo que han conseguido crear un evento a partir de unas reglas particulares, pero bastante sencillas, que desde una simplicidad de muy poca infraestructura, o sea, pocas redes sociales, poco repertorio de lo que tenemos hoy en día, pues han conseguido, ¿no?, apasionar un poco a toda una masa de corredores pues que estamos ahí detrás y que perdemos un poco la cabeza por participar, por prepararla y por conseguir acabar el reto. ¿Y tú cómo te enteraste de la carrera? Bueno, al final si estás un poco metido en el mundo de las carreras de montaña, pues la Barclay es una de las carreras que está ahí, ¿no? Y que es conocida de manera diferente a otras, tipo Ultra Trail del Mont Blanc o
la propia Transgran Canaria que decíamos, o otras de Estados Unidos como Western State o Leadville. Pero es una carrera que siempre suena ahí, ¿no? Con un aura de misterio y de misticismo. Y bueno, a mí el hecho de que combinase, digamos, estas dos facetas de carreras de montaña de larga distancia y orientación, pues la verdad es que siempre me llamó la atención. Y yo creo que quizá empecé a escuchar sobre ella, pues sobre 2014, 2015. Y yo creo que a partir de 2017, 2018 me empecé a plantear la posibilidad de correrla, ¿no? De intentar correr. Pero es que, bueno, o sea, no es sencillo, ¿no? Acceder a ella, pero un poco ahí un poco empezó mi historia con la barca. Cuando te enteraste o sea, en 2014, las primeras veces que la conociste, ¿en tu cabeza estaba, la puedo terminar, la puedo correr, esto es algo que puedo hacer? ¿O era más como un mito, como algo como un sueño irrealizable? La primera vez, cuando te enteraste. La verdad es que sí, a ver, al principio pues yo me enteré, pero como no es sencillo, ¿no? Saber cosas sobre la Barclay, hasta que no te pones realmente a hacer un esfuerzo por averiguar cosas, por averiguar cómo acceder, pues no te planteas más allá, ¿no? Y quizá esto para mí fue más en 2019, que un poco de diferentes maneras pues pude, ¿no? Resolver ese misterio de cómo intentar acceder a ella, y ahí ya sí pues me lo empecé a plantear, apliqué para participar, y una vez admitido pues, y ya visto dentro de la carrera, pues ya sí te pones a prepararla. Y yo la verdad es que siempre desde la primera vez que intenté ir, porque bueno, fue también por en medio hubo el obstáculo de la pandemia, claro. Yo siempre me lo he planteado como algo que mi objetivo era acabarla, porque bueno, creo que es un reto que se adapta bastante bien a mis características, y más allá de, no es que diga la voy a acabar o no la voy a acabar, pero yo siempre he ido con la idea de intentar acabarla, porque también, bueno, creo que por tal como he ido preparándome estos últimos años y tal como me he ido viendo, creo que está dentro de de las posibilidades. Yo te preguntaba, yo corrí, al lado tuyo nada, pero corrí 4 maratones. Y cuando vi por primera vez el documental de Berkeley, en mi cabeza estaba, debe estar divertido. Cuando empecé a ver el documental decía, esto puede ser algo que puedo hacer. Y a medida que me fui interiorizando dije, es imposible que yo corra ni siquiera 5 o 10 kilómetros en esas condiciones. O sea, por eso te preguntaba si en tu cabeza cuando te escuchaste mediste tus capacidades, como lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Yo me descarté automáticamente, Y a día de hoy me descarto completamente de poder participar en Berkeley alguna vez. Aunque me regalen la plaza, aunque me lleven, no podría correrla. Ya, bueno, no, a ver, yo en mi caso la verdad es que, bueno, siempre he sido optimista en ese sentido. Claro. Y más siendo consciente de lo difícil que es, y que al final hay muchas variables que tienes que controlar y demás. Lo cierto es que bueno, yo siempre he ido con la idea de intentar acabarla, y bueno, y al final también un poco por tal como han ido las cosas allí, pues bueno, creo que tampoco me equivoco de mucho, ¿no? No la he conseguido acabar todavía, espero tener la oportunidad en el futuro, pero bueno, creo que es algo que tengo ahí un poco a tiro. Es que además, claro, un poco lo que comentabas ahí, ¿no? Lo que desgranábamos sobre la dificultad extrema, no ya de participar, de disputarla, sino de llegar a participar en ella, ¿no? Tiene este componente como de club de la lucha, un poco nivel, digamos, de secretismo, digamos que es algo que para mantener, digamos, la pureza o que no se convierta en algo súper masivo, masificado, mantiene pues esta dificultad tan peculiar de pues no puedes, digamos, acceder de manera oficial, tienes que
lograr encontrar a través de contactos, a través de oídas, tal, para poder ya solo presentar una solicitud y que luego seas aceptada sin quizás entrar en todos los detalles y por lo tanto no obviamente revelar los secretos. ¿Cómo fue ese proceso final de lograr, digamos, encontrarles y hacer ese proceso de presentar la solicitud y ser aceptado? Porque solo 40 personas pueden participar por edición. Solo 40 personas. Hay cientos de aplicantes y solo 40 por edición, sí. Pues sí, a ver, efectivamente, y bueno, un poco explicando lo que se puede explicar, claro, porque es público. Al final, el proceso de inscripción se trata de enviar una especie de carta de motivación un día concreto a una dirección de correo electrónico concreta, ¿no? Y entonces esos dos datos, ¿no? La dirección y la fecha es lo que no es claro, lo que no es público. Y bueno, básicamente envías este correo ese día concreto y a partir de ahí pues entra dentro de la selección que ellos hagan, ¿no? Que es un poco el paso más difícil, porque si no tengo mal entendido, yo creo que debe haber más de 1000 personas que envían esa carta y solo 40 personas que son admitidas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esas dos partes. Averiguar cómo hay que hacerlo y una vez lo envías, captar la atención o ganarte, digamos, el derecho o llamar la atención para que te cojan. ¿Te fue sencillo encontrar esos datos? No te pregunto cómo, sino si te fue sencillo o no. Si fue algo que te pusiste y lo conseguiste rápidamente o te costó... No, me costó tiempo. Me costó bastante tiempo de ir buscando por internet, hablando con gente, cogiendo pistas de aquí y de allá. Y no, yo creo que desde que empecé a indagar un poco sobre el tema, igual debía ser 2017 o así, y hasta 2019, que fue cuando ya lo averigüé y pude, digamos, enviar la carta. ¿Y a la primera te cogieron? A la primera, sí, la primera vez que envié la carta, afortunadamente, pues no sé por qué, pero bueno, sí me admitieron para la carrera. ¿Qué le pusiste en la carta? No te pido que me cuentes la carta, pero ¿qué detalle crees que funcionó a la hora de la selección? Bueno, yo buscaba un poco mezclaba, yo diría como tres partes, ¿no? Por una parte, intentas como mostrar una personalidad un poco particular, ¿no? Yo que sé, hablar de aficiones o al final es para un personaje particular como Lazarus, pues tú intentas un poco mostrarte también como algo diferente, ¿no? O sea, pues hablar de aficiones tuyas que no tengan nada que ver con las carreras, ¿no? Para un poco, yo creo que a ellos les gusta como buscar gente de diverso tipo. Entonces, por una parte, eso, ¿no? Darle un toque friki. Después, una segunda parte, también mostrar el currículum que tú puedas tener o que yo podía tener en términos de carreras, tanto de montaña como de orientación, ¿no? Y después, yo también un poco volviendo a la parte friki, pues hacía ahí como un juego matemático con las letras de mi nombre, las letras de Barclay, el número o sea, el año, también para poner algo diferente, ¿no? Y jugar un poco con eso, también llamar la atención, que al final es de lo que se trata. Bien, y eso ya haber corrido, ya te garantizaba al año siguiente poder hacerlo, ¿o no? No. Cada año se repite el proceso. Sí que es verdad, pero eso, bueno, a ver, también esto de hecho me lo comentó él mismo, que sí que es verdad que intentan que quizás si potencialmente tienes opciones de acabar la carrera porque lo has hecho bien una primera vez, sí que intentan que quien tiene opciones de poderla acabar pueda probarlo más de una vez, porque al final sí que es verdad que es difícil acertar a la primera porque hay muchas variables y entonces sí que intentan que haya más opciones.
el hecho de haberlo hecho bien o de haber quedado más o menos cerca de terminarla en un año anterior te puede dar más opciones, pero al final hay mucha gente que está detrás de este tema, ¿no? Hay mucha gente que tiene ganas de correrla, mucha gente que tiene pues buenas capacidades para correrla. Al final pues acabas pasando por el proceso de selección nuevamente. O sea que no tienes esa, por lo menos en teoría no tienes esa garantía. ¿Aplicaste para la de 2024 o vas a aplicar para la de 2024? Pues sí, mi idea es intentarla correr de nuevo. Sí, porque bueno, al final tengo ahí una espina clavada y cuentas pendientes, o sea que la idea es intentarla correr de nuevo. La espina puede ser Y es muy literal. curiosa. La espina puede ser ¿Cómo? literal o figurada. Por ahora vamos a También. hablar del recorrido de la carrera. Sí. La que me duele más es la figurada. Claro. Ya. Sí. Es muy curioso, digamos, la complexión de esto, de los participantes, de cómo, digamos, lo diseñan para que sea algo pues muy variado, como mencionabas ahí, como es algo que probablemente prioriza, ¿no? Que haya pues un grupo muy ecléctico de gente, desde personas muy preparadas, atletas élite, digamos, hasta gente pues que tiene cierta experiencia, obviamente, corriendo maratones, pero que, digamos, no están entre la élite mundial, para que haya un poco esa mezcla y al final pues gente que incluso no esté entre esos mejores, aún así, pues a través, en algunos casos, de una fortaleza mental extraordinaria, poder llegar a ser un candidato a terminar la Barclays. Sí, efectivamente. Un poco lo que yo creo que ellos siempre promueven es eso, es generar un grupo diverso, en el que de los 40 igual sí hay 10, 15 plazas que se asignan un poco más por currículum deportivo. Pero yo creo que el resto buscan un poco pues diversificar, tanto a nivel supongo, de geografía o del origen de la gente o del tipo ¿no? del perfil que tienen esos corredores. ¿Tú sabes por casualidad si tú eres el único español que la ha corrido o si ha habido otros antes? Hubo otro chico que corrió, no sé si en 2018. En 2018, sí, diría. Otro chico catalán también, que la había corrido, pero hasta donde yo sé somos los únicos dos españoles que la hemos corrido. Bien, un muy selecto grupo. Sí. Al final, con solo 40 corredores cada año, es que al final tampoco es complicado, ¿no? Que haya mucha gente. Sí que igual hay otros, evidentemente hay mucha gente de Estados Unidos que la corre. Claro. Franceses, Francia, yo creo que ha habido bastantes corredores que han ido, pero por lo demás yo creo que pues al final pues bueno, van habiendo, digamos, unos pocos de aquí y unos pocos de allí. Y es curioso que el primero en completar las, entre comillas, 100 millas, o vamos a dar por hecho que en aquel momento eran 100, que luego se ha ido un poco aumentando, ¿no? Hasta 130, como decíamos, que a la equivalencia para la gente que no tenga la conversión en la cabeza serían 130, 209 kilómetros. El primero en completar las 100 fue en 1995, no un estadounidense, sino un británico, Mark Williams, que fue de los primeros foráneos, de los primeros extranjeros en participar, en disputarla, y la ganó en el 95, después de que mucha gente hubiese hecho, si no me equivoco, lo que se conoce como una fun run, una vuelta de diversión, que son, digamos, 3 vueltas a la maratón de Barclay, que es, digamos, completar 3 de las 5 vueltas, y luego por fin en el 95 alguien llegó hasta el final del final. Sí, de hecho la Barclay empezó siendo únicamente 3 vueltas. Las 2 o 3 primeras ediciones eran 3 vueltas. Por eso, digamos, de hecho, el primer que se considera finisher, que es Ed Furtau, que ha seguido haciendo, de hecho yo incluso lo he conocido ahora estos años que he estado allí, ahora es mayor. Él fue la primera persona que acabó las 3 vueltas. Y yo creo que durante unos años, a pesar de que habilitaron, digamos, ¿no? De que el reto oficialmente eran 5 vueltas,
Yo creo que por lo menos la gente de Estados Unidos siguió considerando que 3 vueltas ya estaba bien. Y no fue hasta que llegó alguien que él realmente debía tener en la cabeza, ¿no? Lo que le había ido a hacer las 5 vueltas y las acabó, que la gente se debió dar cuenta bueno, de que había, ¿no? otro nivel dentro de ese objetivo, y a partir de ahí sí que ya, pues bueno, ya han sido las 5 vueltas ya hasta ahora. Hay que decir... Me gusta el mote, o sea, el apodo que tiene Ed Furta, que fue el primero en completar las tres vueltas, que se llama Frozen Ed Furta, congelado Ed Furta, que además en el parque, que se conoce oficialmente como Frozen Head, que es, o sea, cabeza congelada. O sea, me gusta mucho el misticismo y, digamos, toda la fanfarria que hay en cuanto a nombres, en cuanto a definiciones en todo este mundo. Hay algo que no dije. Sí, claro, él es, a él le llaman Frozen Ed, ¿no? Sí. Un poco por la analogía con el parque, y realmente este hombre es una institución ahí. Bueno, yo creo que ahora debe andar por los 70 y tantos. Sí, lo último que he visto es Y sí, 74. tanto el año pasado. Sí, pues tanto el año pasado como este. Yo creo que él sí que tiene como una wild card, que él sí que entra, directo ya un poco, porque estaba ahí desde antes que la puerta amarilla y todo. Y sí que él sigue yendo. Ahora, por ejemplo, este año, pues al final en la primera vuelta hizo 3 o 4 libros y se vuelve, pero realmente es una institución. Va siempre ahí, va siempre con su mujer. Y es un apasionado de la Barclay, tiene todas las estadísticas de la carrera, sabe cuánta gente ha corrido de cada país, cuál es el récord de vueltas de una persona de entre 55 y 60, lo que queráis. Y sí, bueno, la verdad es que es otro de los elementos que rodea la carrera. Hay que decir que las vueltas no son como en otras carreras en la misma dirección. Va cambiando el orden, el sentido, mejor dicho, de cada vuelta para hacer la carrera más compleja. Ahora vamos a meternos en lo que mencionaste de los libros y demás, pero cuando te aceptaron la inscripción, para ir un poco siguiendo un orden cronológico, cuando te aceptaron la inscripción, una de las cosas que se pide es que el participante lleve una placa de matrícula, y pague $1.60, $1.60, con un céntimo por cada milla, si se quiere. Y una prenda de ropa a veces, o algo peculiar. ¿Qué llevaste la primera vez que corriste y qué llevaste la segunda vez que corriste? Bueno, la primera vez llevas una matrícula. Una matrícula de coche de tu país. ¿De dónde sacaste? ¿Qué matrícula llevaste? Yo, o sea, en casa mis padres cambiaron de coche. Habían cambiado de coche un par de años antes, tenían la matrícula por ahí tirada en un rincón, y pues esa es la que llevé, y esa es la que está ahora colgada, esa es la que sale ahora en toda la ristra esa de placas que hay allí colgadas. Es que teníamos esa duda. Y la segunda... Teníamos la duda de qué matrícula llevó, porque no es legal, entre comillas, sacar una matrícula de un coche y no destruirla. Por eso... Sí, bueno, pues digamos que el coche ya pasó a mejor vida, y la matrícula no es, la verdad es que no sé cómo fue el proceso, pero la cuestión es que estaba por allí tirada, y esa es la que llevé. Y la segunda vez, claro, ya digamos, una vez ya has llevado una matrícula, pues ya con eso el tema de la matrícula ya queda saldado. Y entonces tienes que dar una prenda de ropa que un poco va cambiando cada año. Y en este caso, el año pasado, pues era una camiseta que tuviese algo en la lengua propia, ¿no? Y en ese caso yo encontré una camiseta que estaba llena de insultos en catalán, como palabras, digamos, como muy características del catalán, así como muy clásicas. Y bueno, básicamente llevé una camiseta por eso. Bien. Es un buen coste de inscripción. No es una carrera que esté organizada para ganar dinero, claramente. Es una carrera un poco por amor a las carreras.
o al running, o como se quiera llamar. Sí, no, es una carrera que no tiene ninguna infraestructura, es decir, y por tanto no tiene unos costes reducidos y un poco se desmarca, por tanto, de todo lo demás, ¿no? Y también un poco pues, de ahí la gracia de pues, que el coste de inscripción sea simbólico. Pero pues es eso, ¿no? Al final tampoco tiene ninguna infraestructura detrás, sino no hay ningún arco de salida, ni marcas, ni nada. Entonces, sí, eso es otra de las particularidades que tiene la carrera. Hay bidones de agua repartidos por ahí, ¿no? Eso sí no hace Hay dos mucho frío. puntos. Sí. Claro. Hay 2 puntos del circuito donde dejan garrafas de agua para que, como punto de habituallamiento líquido durante las vueltas. Pero eso es todo lo que hay de habituallamiento. El resto ya es cuestión de cada uno de cómo se lo organice. ¿Y es suficiente eso para una carrera? Bueno, tiene que serlo, ¿no? Al final son las normas y nosotros pues nos tenemos que adaptar a ellas. Si hay menos habituallamiento, pues eso se traduce en que tienes que llevar, digamos, dentro de cada vuelta, pues tú tienes que llevar la comida necesaria para aguantar pues las 10, 12, 14 horas que te pueda costar una vuelta. Y a nivel de agua, pues sabes que cuentas con esos 2 puntos intermedios. Lo demás será lo que tú puedas llevar de partida o lo que puedas rellenar de los riachuelos. ¿Cómo preparaste la carrera, no en cuanto al ejercicio, sino en cuanto a la ubicación, en cuanto a el recorrido que ibas a tener que hacer? ¿Cómo preparaste eso? Bueno, un poco investigando información de años anteriores. Sí que es verdad que a pesar de que no se publique el recorrido, sí que hay información. El propio Ed Furtado, pues él escribió un libro en su momento donde recopilaba, sí que es verdad que el libro se acaba como en 2009, diría, un poco recopilaba historias, digamos, de las diferentes ediciones y había algún croquis donde tú te podías hacer una idea de por dónde iban los tiros. Entonces, si tú después, hoy en día hay cartografía por internet, toda la que queramos, pues uno puede ir a un mapa y un poco imaginarse, ¿no? Más o menos cómo es la carrera. No es algo que te sirva a nivel de orientación, porque evidentemente no tienes ningún detalle, pero bueno, sí que te puedes un poco empezar a familiarizar con el recorrido. Después también, pues todos los vídeos que hay por internet, que si bien no entran dentro de lo que es el campo a través y que se mantienen, digamos, en los caminos, en los senderos, pues bueno, son útiles para hacerte una idea de cómo es la vegetación, cómo son las pendientes, un poco todo. Entonces, esa es un poco la preparación más técnica que fui haciendo. Además, claro, es muy, bueno, o sea, curioso cómo funciona en general, porque son 60 horas que tienes de límite para completar los, bueno, 100 millas oficiales, 130 en la práctica. Claro, pues hay no solo las 60 horas, hay diferentes, digamos, límites que cortan, digamos. Tienes que haber terminado la primera en 12 horas y así un poco las siguientes horas hasta poder completar, pues eso. Ya no te dejan salir si ya faltan como 5 para terminar, sino te dejan como el margen racional de, bueno, 12 horas para completar la última vuelta, la definitiva. Y es, digamos, en esa dinámica de, bueno, empiezas la carrera y luego, claro, son 60 horas de seguido, que estás ahí corriendo de noche con pues una linterna que tú puedas tener en la cabeza y tienes que orientarte ahí. O sea, ya orientarte durante el día ya me parece una labor fascinante para llevar a cabo. Ya de encima de noche, ¿cuáles, digamos, son, entre comillas, los trucos o la forma en la que tú tratas de orientarte de la manera más precisa posible en esa situación? Bueno, a ver, la orientación nocturna efectivamente es diferente, o la técnica, digamos, es diferente a la que puedas usar durante el día, porque no tienes referencias
durante el día tú puedes ver referencias más lejanas, ¿no? Entonces, sí, puedes tomar como referencia puntos, por ejemplo, la vertiente opuesta o el lado opuesto de un valle o cosas así. Por la noche, al final toma mucho más peso lo que es el rumbo que tú puedas seguir en la brújula, ¿no? Entonces, partiendo de un punto de referencia certero, ¿no? Si tú sabes que tienes que ir en dirección o tienes que bajar en dirección oeste, pues tienes que prestar mucha más atención a la brújula para verificar que no te vayas desviando. Obviamente, cuando estás yendo campo a través, pues siempre hay pequeños obstáculos que te pueden ir haciendo rodear por un lado y por otro, entonces la gracia está en no desviarte de ese rumbo. Entonces, un punto sería ese, o sea, el mayor peso de lo que es el rumbo con la brújula. Otro, quizá tomar puntos de referencia más seguros, como pueden ser pues una curva de un sendero o la cima de una montaña, y a partir de ahí navegar. Y tercer punto, pues sería obviamente ser más conservador que durante el día y reducir un punto en la velocidad o el ritmo al que vas para tener la cabeza más en el sitio, ¿no? Y poder, digamos, prestar más atención a esos otros detalles. Sí, el problema de eso es que hay puntos de control, lo que mencionabas antes de libros, obviamente para que la gente respete cierto recorrido y no haga trampas, no acorte, no haga ese tipo de cosas. Uno tiene que ir recogiendo una página de cada libro que corresponde con el número de dorsal, si no me equivoco. De noche es más complicado Correcto. encontrarlos, me imagino. Bueno, al final, digamos, los libros, la ubicación de los libros la tienes marcada sobre un punto del mapa. Es decir, bueno, ellos, digamos, el día antes de la carrera publican, sacan Eso. un mapa como el que tienes tú, donde han dibujado lo que es el recorrido y los puntos donde están los libros. Tú eso te lo dibujas en tu mapa y a partir de ahí, pues, es la información que tú tienes después para ir encontrando estos libros. Además, también te dan una especie de roadbook donde hay una descripción del recorrido y donde te dicen, pues, si el libro número 8 está debajo de una roca al lado de un árbol. O sea, te dan una descripción que también te ayuda a encontrar esos libros. Y después, obviamente, la experiencia previa. O sea, hay muchas ubicaciones que se repiten. Bueno, primera, que las vueltas son iguales, con lo cual las ubicaciones de los libros los libros son los mismos, con lo cual la segunda, la tercera vuelta, pues ya obviamente tienes trabajo hecho. No es tan sencillo, porque como decíamos antes, la orientación por la noche, durante el día, en un sentido o en otro va cambiando, pero ayuda. Pero después también, digamos que de un año a otro hay cosas que se repiten, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es todo ese conjunto de cosas es lo que ayuda a encontrar esos libros que, como tú decías, sirven de control de paso. O sea, es una manera, digamos, divertida de verificar que la gente ha hecho el recorrido que tocaba. Y efectivamente arrancas la página correspondiente al dorsal que tienes en esa vuelta que estás haciendo. ¿Y qué libros te tocaron en las dos veces que hiciste? ¿Cuáles recuerdas? La verdad es que no me acuerdo de todos los títulos, pero siempre son títulos un poco dramáticos o catastróficos, ¿no? Digamos, sí, o este es tu último día, o perdido en medio de la tormenta, o cosas un poco de ese estilo. Sí que, bueno, uno curioso que recuerdo, no de mi caso, pero sí que bueno, en 2017 hubo Gary Robbins, un canadiense que, bueno, no sé si vais a sacar el tema después, pero digamos que estuvo a punto de acabar la carrera y llegó 6 segundos tarde. Entonces, al año siguiente, uno de los libros que había se llamaba 6 Seconds Away, me parece, o algo así. Increíble eso. Es para matar. Además, hay un vídeo en YouTube. Sí, lo he visto. Donde hay un vídeo en YouTube que de hecho, bueno, en 2018 Gary Robbins corrió
También corría Jamil Coury, que es otro corredor que de hecho es una fuente de información sobre la Barclay, porque hay muchos vídeos en YouTube. O sea, él es youtuber y, bueno, entiendo que es youtuber porque tiene un montón de vídeos. Y uno de los vídeos que durante la Barclay de 2018 se ve cómo llegan ahí con Gary Robbins y otros 2 corredores, y es Gary Robbins el que saca el libro y se da cuenta de que se llama Six Seconds y empieza como a gritar, ¿no? Pero sí, un poco por ahí va la dinámica de los títulos que van poniendo. ¿Y tú corrías solo o acompañado? Como esto que mencionas de cierta camaradería que hay entre los participantes. Sí, bueno, yo las dos veces mayormente he corrido en grupo. Este año, por ejemplo, sí, de hecho las dos veces durante la primera vuelta pues he podido ir con el grupo de cabeza, y este año en concreto pues las 3 primeras vueltas estuvimos corriendo. Bueno, primero éramos 4. Bueno, había John Kelly, que es un corredor que pues muy experimentado allí, ha estado varias veces y de hecho pues ahora ya lo ha acabado 2 veces. Damian Hall, que es un inglés, Christophe Nonor, que es un suizo que bueno, que de hecho tiene el récord de desnivel positivo en 24 horas, si no recuerdo mal. Y bueno, y un poco pues yo estaba ahí hicimos un poco, formamos ese grupillo, que la verdad es que es útil porque al final, de cara a encontrar los libros y a ir orientando, y un poco también por amenizar, ¿no? Y por hacerlo todo más llevadero, pues bueno, teníamos un ritmo creo bastante compatible y fuimos haciendo hasta la tercera vuelta. Sí que yo entre la tercera y la cuarta intenté dormir un poco en el campamento, entonces ahí sí que la primera mitad de la vuelta la hice solo. Los volví a atrapar durante la vuelta y ahí seguimos corriendo pues un rato juntos hasta que en este caso yo me retiré. Pero bueno, sí, el hecho de correr en grupo creo que es un punto bastante provechoso, porque sobre todo por el tema de la navegación. Claro. Es que además, claro, un poco investigando sobre quiénes han completado la carrera, la han finalizado, etcétera, el que tiene más finalizaciones, el que la ha completado más veces, que en este caso es Jared Campbell con 3. Me llamaba la atención como en su primer año, en 2012, consiguió completarla, que además era como novato, consiguió completarla, y hay el documental más famoso que hay sobre la maratón es de ese mismo año, cubría ese mismo año 2012, y luego él en otros documentales, otros vídeos, porque el nivel de filmografía que hay, aunque igual puede ser relativa, no sea tan extenso, es todo de muy buena calidad que he encontrado por ahí. Él reseñaba cómo volvió, o sea, bueno, lo ha corrido varias veces más, lo ha completado 3 veces, pero la segunda vez era como, la primera fui con otro, estaba como muy asistido, quiero poder hacerla ya, digamos, yo por mi cuenta, o tener como ese prestigio extra de, no solo porque voy como medio guiado por alguien que ya la ha hecho, sino que de verdad puedo ir yo solo en la soledad de completar 5 vueltas de la maratón, que es algo que también en el componente psicológico juega de pues hasta dónde quieres empujarte o hasta dónde quieres llegar. Sí, a ver, sí, obviamente siempre la primera vez, pues bueno, intentas aprender, ¿no? de gente que ya ha estado. Pero ya no solo la primera vez que corres, sino la primera vuelta. La primera vuelta claro. Intentas aprender para la segunda y para la tercera y así sucesivamente, ¿no? Y en ese caso, sí, o sea, Jared Campbell, que sí, la completó primero en 2012. Ahí hizo las 4 primeras vueltas con Brett Moyne, que es quien tiene el récord de la prueba, que a su vez el año anterior la había corrido también pues haciendo las 3 primeras vueltas con otro corredor, ¿no? Entonces, sí, al final hay todo un proceso de primero pues de aprendizaje y intentas aprender de otra gente. Y a partir de ahí, pero bueno, quieras que no, siempre llega un momento en el que tienes que espabilarte tú solo, ¿no? Porque como mínimo sabes seguro que en caso de llegar a la 5ª vuelta
uno va a tener que ir para un lado y el otro va a tener que ir para el otro. Entonces, bueno, sí, es como hay que un equilibrio en ese sentido. Bueno, a ti te pasó ese proceso de aprendizaje de tu primera experiencia, no fue tan buena, siendo buena como la segunda. Sí, yo el año pasado fui y la primera vuelta sí la hice de hecho también con John Kelly y con Karel Sabe. Eh, y sí que a inicios de la segunda vuelta o sea, yo me quedé atrás y sí que ya hice pues la mayor parte de esa vuelta en solitario. Sí que es verdad que entonces, bueno, el año pasado a nivel de meteorología estuvo bastante complicado y hubo un momento en el que, bueno, bajando por Raggio, que es un cortafuegos famoso que sale bastante, es uno de los pasajes así más famosos de la carrera, perdí la brújula y ahí, pues, claro, en medio de la niebla y por la noche y demás, pues me quedé sin poder avanzar. Y bueno, pero bueno, eso sí que, pues al final sirvió de aprendizaje para este año, donde, pues bueno, digamos que pude llegar bastante más lejos y a su vez espero que me sirva de aprendizaje en caso de que pueda ir otra vez, pues para ver si puedo completar la carrera. Estás para completarla, ¿no? O sea, en tu próxima participación, salvo lesión, tocamos madera de que eso no suceda, estás para completarla. Bueno, al final, o sea, uno puede hablar de lo que ha vivido, ¿no? El futuro al final, Claro, pues es hablar por hablar. Pero bueno, sí que es verdad que el año pasado, o sea, tanto un año como otro, pues creo que llevaba pues muy bien o yo me sentía muy bien de forma. Y este año pasado en concreto, que es un poco el donde pude hacerlo mejor, eh, pues a nivel de fuerzas yo me encontré bastante sólido y de hecho los tiempos que fuimos haciendo las tres primeras vueltas pues nos daban margen como para poder acabar, ¿no? De hecho la gente con la que yo estaba corriendo, pues tanto John como Aurelien, como Karel que iba un poco más atrás, pues ellos acabaron la carrera. Damian no la pudo acabar porque sí que a él un poco le pasaba también, tenía el problema de la orientación y que en el momento que se quedó solo, pues para él fue un poco más complicado y eso pues le penalizó en la quinta vuelta, ¿no? Pero digamos que yo me notaba un poco los tiempos y las sensaciones del año pasado me hacen pensar pues, que yo estaba en condiciones de acabarla. Sí que es cierto que en este caso pues tuve el problema, dentro de, evidentemente, no es no acabarla dando un paseo, pero bueno, por lo menos que sufriendo pues, o currándomelo, ¿no? Que poder acabarla. Sí que es verdad que pues, en este caso tuve un problema en la garganta a nivel de respiración, que pues llegó un momento que me impedía respirar y ahí pues un poco fue lo que me, lo que me hizo retirarme, ¿no? Pero bueno, sí, yo espero que en otra ocasión poder llegar igual de bien de forma, que esa es otra variable. Y en ese caso, pues bueno, a ver si no pasa otra cosa diferente y puedo llegar al final. Claro, el problema con la edición del próximo año, bueno, se dice de manera jocosa, es que este último año, 2023, en el que participaste y quedaste quinto en la general, sin completar, digamos, la terminaron 3 participantes. Y se dice que, bueno, a partir de esto, pues Lázaros querrá hacerlo más difícil todavía, porque si la completa en 3 es que es muy fácil y el año que viene pues va a tener que ser por narices más difícil para que así la gente no se acomode. Sí, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, o sea, ya en otra ocasión, en 2012, por ejemplo, que es el año del documental, ahí la acaban también tres personas. Ujú. Eh, y en 2013 la acabaron 2. Quiero decir que Claro. no es que obligatoriamente, Sí, sí, sí. si un año la acaba, al año siguiente le dan una vuelta de tuerca enorme que hacen que automáticamente sea imposible, ¿no? Eh, entonces, o sea, yo creo que el nivel de la carrera a mí me parece que está bastante cerca de lo que se busca, ¿no? Es decir, pues que esté un poco ahí al límite.
Sí que lo que tampoco era normal era que desde 2017 no hubiese acabado nadie, ¿no? Es decir, Claro. tampoco... un poco hacer algo que sea imposible de hacer es muy fácil. Basta con decir, mira, hay que hacer 400 kilómetros en 20 horas. Claro. Pues Sí. será imposible y ya está. Lo difícil es encontrar ese punto, ¿no? En el que esté un poco ahí al límite. Yo creo que en ese sentido a mí me parece que está, yo creo, y un poco los números lo demuestran, creo que si lo miras en global, a mí me parece que está bastante ahí y que, pues, si un año las condiciones, tanto a nivel meteorológico como de participantes y demás, se prestan, pues alguien conseguirá acabar. Con el mismo recorrido, si hace mal tiempo, pues nadie conseguirá acabar, ¿no? Entonces yo no creo que, bueno, no sé, igual sí que le dan un punto más, ¿eh? Pero tampoco creo que automáticamente la vuelta vaya a tener 5 kilómetros más y 500 positivos más, por decir así, ¿no? No creo que sea eso lo que se busca. Pero bueno, al final eso solo lo saben ellos. O sea que, bueno, solo podemos especular. Hay una Sí. cosa característica de la carrera, que es cuando alguien abandona, hay un chico, un señor, que toca la marcha fúnebre con una trompeta. Obviamente a ti las 2 veces en las que participaste te la tocaron. Sí, bueno, es lo que se conoce como Playing Taps, ¿no? Es la canción que tocan al final y es un poco el ritual final para cada persona que se retira de la carrera. No deja de ser un detalle curioso. No duele tanto salir de la carrera así, ¿no? A mí las 2 veces me ha dolido. La idea Pero es como bueno, sí, aliviar con un digamos poco que de humor, pero sí que es forma complicado, ¿no? parte del ritual y de la tradición y sí, está bien. Es decir, me parece otro, ¿no? Pues otro de los factores curiosos de la carrera. Es que parte de la gracia de la carrera es todo lo que la envuelve. No solo la inscripción, sino también esa especie de campamento que se forma, donde va mucha gente que no participa, que no va a correr, pero sí a formar parte de la experiencia. Sí, bueno, de hecho mucha gente tampoco por varios motivos. Una porque es secreto y por tanto no hay mucha gente que se entere de que ese día allí se está celebrando la carrera, ¿no? La fecha de la carrera solo la saben los participantes que van a correr. Después también hay otra norma eh, y es que cada corredor solo puede llevar un acompañante. Y esto viene un poco, primera, pues de no masificar, pero segunda, de que es que allí tampoco cabe más gente. Al final, esta carrera, un poco lo que decíamos antes, no, o sea, tiene infraestructura mínima y es que aquello se celebra todo en un merendero donde hay una serie de plazas que en teoría, donde pues tú podrías acampar, pero que igual allí caben pues 20 o 30 coches, como mucho, me parece que algo así. Y aparte de eso, pues hay algunos medios de comunicación, pero muy, muy contados. Es decir, no creo que haya más de 10 o 12 personas de prensa y el propio equipo de la organización. Yo creo que no, entre todos no creo que se vaya a más de 100 personas. Entre corredores, Claro. acompañantes y organización y prensa, no creo que se vaya a más de 100 acompañantes, de 100 personas. Ah, en los videos da la sensación de que son muchos, pero debe ser por lo que dices que hay Claro. poca gente, poco Es un espacio. espacio pequeño y parece que son Bueno, más. porque cuando al final en los vídeos lo que sale es cuando uno llega y ahí sí que está, como está todo el mundo ahí, pues, Claro. pero sí, no, o sea, no está para nada masificado. Otra excentricidad, otra peculiaridad que se convierte en una variable muy importante de la carrera es el comienzo de la carrera y cuando comienza. Hay una ventana, esto me parece increíble, una ventana de 12 horas entre las cuales puede empezar la carrera. Nadie lo sabe, pero desde medianoche hasta mediodía del día siguiente, en cualquier momento, Lazarus Lake, el gran ideólogo de esto, decide que empieza, pues esto de manera aleatoria, bueno, cuando él lo decida, sin decírselo previamente a nadie, él lo decide, agarra una concha de caracol, básicamente, marina,
la haces sonar como si fuese una trompeta y tienes una hora a partir de ahí, estuvieses durmiendo a las 3 de la mañana o se haya hecho de día, para empezar, para prepararte y luego una hora después de esa señal comenzar. Sí, efectivamente. O sea, digamos que tú lo que sabes es el día que es la carrera, pero sabes que ese día mm, va a poder empezar entre medianoche y mediodía. Y al final es eso, una hora antes él avisa y al cabo de una hora empieza la carrera. Eso es un poco otra dificultad que tiene, ¿no? Porque al final juega un poco con que esa noche antes de la carrera, pues a ti te sea más difícil, ¿no? De descansar, porque al final tienes los nervios ¿no? De que en cualquier momento te pueden avisar para empezar a correr. Claro. Sí, es como... Es más difícil, o sea, empezar en medio de la noche a las 3 de la madrugada, porque bueno, vale, o sea, no puedes descansar, pero no estar dándole vueltas, o el tener la posibilidad de en medio descansar durante unas horas hasta que finalmente, pues al amanecer, decida. A ver, las dos veces a mí me ha tocado empezar ya por la mañana. El primer año un poco antes de las 8 y el segundo año un poco antes de las 10. Yo creo que lo óptimo sería que que tú puedas descansar tranquilamente, Claro. dormir tus 8 o 9 horas y empezar a tipo las 7 de la mañana, ¿no? Para que de esa manera pues tú hagas la primera vuelta de día, de manera que puedes ir aprendiendo y hayas descansado bien, ¿no? Para el resto. Pero al final es complicado de decir. No lo sé. A ver, en una carrera parecida que hay en Francia, que yo he ido dos veces, en ese caso el primer año empezamos justo a medianoche, con lo cual empezamos sin dormir. Y el segundo año empezamos a las 3, a las 4 y pico de la mañana y yo tampoco había podido dormir muy bien. Sí que es verdad, yo sí que lo que noté es que eso después te pasa factura a nivel de sueño. Yo a mí si me dan a elegir, yo empezaría entre las 6 y las 7 de la mañana. Yo tengo una pregunta, quizás es un poco tonta, pero la maratón de Barkley, si te diesen un GPS, saquemos el contexto de la maratón, si te dan un GPS y te dicen que tienes que completar el recorrido, sería obviamente sería mucho más fácil, pero ¿sería algo posible de completar las 5 vueltas con un GPS y teniendo la orientación del recorrido? ¿Sería algo que se puede hacer sin problema? Sin problema no, seguro. O Estando sea, entrenado. sería más fácil porque al final pues la navegación es parte de la dificultad. Pero yo creo que o sea, es lo que le da hay más Sí. componente de dificultad asociada al hecho de que tú al final tienes que hacer 42 kilómetros cada 12 horas con 4.000 y pico positivos, campo a través. Entonces, sería más fácil. Es decir, tendrían que, seguramente, para darle la misma dificultad, tendrían que añadirle algo más de complejidad al recorrido. Pero, pero vamos, no es que dando un GPS todo el mundo sería capaz O sea, de acabarla, porque de hecho al final también es verdad que a medida que tú vas teniendo experiencia y vas haciendo vueltas, la parte de orientación pues cada vez te va siendo más sencilla y no por eso ¿no? deja de ser complicado el reto. bien, Mm. bien. Sí, totalmente. Además, claro, el origen, la idea de cómo surge, o sea, hay maratones por todo el mundo, ultramaratones muy complicadas, pero algo tan peculiar, tan singular como son las maratones de Barkley, o sea, es como, ¿a quién se le ocurriría algo tan... A ver, en parte es muy sencillo, pero digamos pues una elaboración pues compleja en el sentido de que nadie se atrevería a hacer algo que juegue pues sin tantas reglas y que sea todo pues muy... O sea, búscate la vida ahí fuera. Y claro, el origen, hasta dónde se traza, ¿no? O sea, porque empieza en los años 80 el ideólogo que es o sea, que es Lazarus, junto a otro amigo que se llamaba Raw Dog,
¿Dónde se empieza, digamos, a germinarse y a darse lugar este concepto? Y todo esto viene de la fuga de un preso en una cárcel una cárcel que está en Frozen Head, que de hecho es quien, si no me equivoco, era el asesino de Martin Luther King Jr. Efectivamente. Y se escapó de la cárcel de Frozen Head y, y estuvo como, no sé si fueron 55 horas fugado hasta que lo encontraron. Y lo encontraron a 8 millas de la cárcel, ¿no? Y si no me equivoco, creo que era Lazarus, que estaba ahí con los amigos viendo las noticias, viendo el caso, y él dijo que en ese tiempo tendría como que ¿no? Burlándose de que solo estuviera 8 millas, dijo que en ese tiempo tendría que haber recorrido 100 millas, ¿no? Y de ahí salió la idea de hacer una carrera de 100 millas en ese entorno, ¿no? De Frozen Head. De una discusión entre amigos, de un juego entre amigos, de una polémica entre amigos. Pues, sí, 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 sí. sí, sí. Es lo típico de, claro, él ha explicado un poco de, sí, pues nosotros corríamos esas montañas y tal, y nada, este pringado que solo pudo correr 8 y le pillaron entre unas hojas los perros olisqueando, o sea, y le devolvieron a la prisión, que, o sea, que es parte del recorrido también, me parece algo también fascinante, que es, entra dentro de lo que es la vuelta, pasar por debajo del penitenciario de la prisión, sea de día, de noche, donde pasa pues un pequeño riachuelo de agua, una vía de agua que pasa por debajo y hay sitio suficiente para que todo el mundo pues, pueda andarlo también debajo y eso sea un componente más que creo que también le da una capa más de misticismo realmente fantástica. Sí, uno de los puntos, digamos, más característicos de la vuelta y además es conocido, ¿no? Porque sale también en bastantes vídeos, es ese túnel bajo la prisión, ¿no? La prisión está en medio de un valle, entonces hay un Sí. túnel de drenaje, ¿no? Que al final canaliza toda el agua que viene de la montaña, pasa por ahí debajo y el recorrido de la Barclay pasa justo por ese túnel, ¿no? Tienes que atravesar todo ese túnel hasta el otro lado. Sí, 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 es que es algo, o sea, que me parecía súper curioso y que eso que le da esa capa extra. También ha habido cierta polémica, entre comillas, que Lázaro se explica en uno de los documentales, ¿no? Que hay gente pues, que le escribe, ¿no? Que cómo puede ser que esto sea como en homenaje a este asesino, etcétera, pero él rápidamente explica como no es un homenaje a, o sea, nos estamos burlando de que no podía hacer nada, de 8 millas, nosotros aquí vamos a demostrar que sí que se puede, es como es una burla mucho más de lo que es un homenaje, y sí, creo que es como una vuelta de tuerca, pues, o sea, muy bueno, importante, y que, o sea, él explica, digamos, que ha procesado todos los conceptos para hacer de este evento algo tan atractivo. Sí, a ver, bueno, la verdad es que nunca me había planteado si era un homenaje o no. Yo creo que al final eso simplemente es, ¿no? Sí. Cómo se le ocurrió esto y a Ujú. partir de ahí pues ya, bueno, pues bueno, al final la Barclay ahora es más toda la historia que ha venido después, ¿no? Y el hecho de cómo crear pues esa carrera un poco ahí ¿no? Al límite de lo que puedes o no puedes hacer. Y Sí, exacto. yo para ir terminando, mi pregunta es, físicamente, ¿qué es lo qué entrenamiento haces para la Barclay? Antes hablamos de la preparación en cuanto a orografía, mapas y demás, pero físicamente, ¿cómo se entrena para correr Sobre la todo para el Barclay? segundo año, ¿no? Un poco ya tienes la referencia del Claro, primero y ya puedes un poco hacerte una idea más clara. pues me imagino que la vas compaginando con otras carreras de menor quizás dificultad o distancia para ir llegando óptimo. Sí, a ver, haces otras carreras un poco también como parte de la preparación, ¿no? Si bien es cierto que en invierno y sobre todo aquí en Europa no hay tantas carreras que vayan por alta montaña, ¿no? O que sean donde haya mucho desnivel y te puedan ser útiles para la Barclay. Entonces, bueno, no sé, no sé cuál sería la manera óptima de prepararlo. Yo lo que hago lo centro todo bastante en lo que es el esfuerzo de desnivel, o sea, el poder subir. Al final la Barclay son desniveles, son pendientes fuertes, no es tanto correr, sino poder caminar a un ritmo ágil por pendientes
considerables y campo a través, entonces lo centro todo bastante en ese tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, yo pues uso bastante una máquina como de escaleras que hay en el gimnasio, donde ahí pues paso bastante tiempo. Hago también pues bastante spinning, ¿no? Que es una manera de hacer cardio prolongado y un poco y también divertido, porque al final estás con música y con otra gente. Entonces sí, intento hacer sesiones más o menos largas de spinning. Entreno de fuerza también, porque al final muscularmente el cuerpo tiene, y para que todo eso sea sostenible, ¿no? en el tiempo, pues el cuerpo tiene que estar sólido, digamos, para poder aguantar sin lesiones. Obviamente también algo de correr, aunque a veces la gente se piensa que si vas a hacer una carrera de 200 kilómetros es que porque estás haciendo 300 kilómetros a la semana. Yo, de hecho, creo que solo normalmente corro un par de días a la semana y el resto son este otro tipo de entrenos, ¿no? Fuerza, escaleras, spinning, también caminar en pendiente a un ritmo rápido, este tipo de cosas, que es un poco por prueba y error a lo largo de estos. Ahora ya son 4 años que preparo la Barkley, contando los 2 años que no pude ir por temas de la pandemia. Este sistema me ha hecho llegar a un punto cada vez que llega el momento de la carrera en el que creo que me noto bien físicamente y bien preparado. Y bueno, pues eso es lo que sigo haciendo, ¿no? Y de una manera bastante autodidacta. Quizás si hablase con algún especialista, pues a ver, también lo intento contrastarlo, con gente. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que es un poco el planteamiento que yo hago en base a lo que he ido experimentando. ¿En la pandemia te habían aceptado para correr? ¿Te habían aceptado y no pudiste viajar? Sí, o sea, yo digamos que la primera vez que me aceptaron fue para la edición de 2020, pero fue justo... Claro, se corre pues, en marzo, de hecho, abril. aquí Sí. bueno, o sea, la carrera es en marzo y en marzo fue donde por lo menos aquí en España No, cerraron. sí. Fue justo en marzo cuando cerraron, digamos, los vuelos a Estados Unidos. De hecho, yo iba, o sea, De hecho, no se completa esa edición, es decir, creo que no se llega a disputar. Según he recabado la de esa 2020, edición, la cancelaron por completo. esa edición se canceló por completo y al año siguiente sí se celebró, pero se celebró solo con gente de Estados Unidos porque digamos que el resto de gente no, o en mi caso, por ejemplo, no podíamos volar a Estados Unidos. No se podía viajar a España. Creo que yo a España no podía viajar en esa época. Sí, no, era sumamente complicado, ¿no? Y también eso, lo comentabas en tu blog, que pondremos el link porque creo que te das también un nivel de detalle ahí absolutamente espectacular, crónicas de skyrunning.blogspot.com, como también en la preparación que ahí explayabas. Te gusta, digamos, tener el control de no simplemente estar corriendo por ahí por simplemente hacer la actividad de correr, sino estando, digamos, en el entorno controlado del gimnasio, numéricamente puedes, digamos, tener una idea más clara de todos tus, digamos, niveles físicos. Sí, a ver, digamos, soy de la parte científica, ¿no? Y soy bastante matemático y me gusta un poco jugar o tener, digamos, o sea, juego bastante con los números. Y bueno, sí que es verdad que entreno bastante en el gimnasio, que quizá, pues bueno, haya gente que diga, hostia, pues qué aburrido, ¿no? Y en parte puede ser, evidentemente es más agradable. A mí me gusta más ir a correr por el monte. Pero sí que es verdad que correr o hacer o trabajar en el gimnasio pues me permite constantemente pues ir haciendo un seguimiento de mismos esfuerzos, cómo se traducen en términos de pulsaciones, en términos de sensaciones, en términos de parámetros propiamente del entrenamiento. Pero bueno, y aparte también es verdad que me resulta más sencillo de compaginarlo con el trabajo y con el resto de la vida, ¿no? Que al final, no somos profesionales y eso es simplemente un hobby y también hay que buscar un poco lo que
lo que te resulta más práctico. Mal no te va, he visto el rendimiento en la Berkeley. Mal no te va haciendo eso, con ese método de entrenamiento. Bueno, a ver, nunca sabes si de otra manera te iría mejor, ¿no? Pero bueno, yo estoy, por lo menos creo que de esa manera, o repitiendo eso, si pudiese volver al mismo estado de forma, creo que estaría más o menos en condiciones de acabarla, que al final es el objetivo. Entonces, pues antes de hacer experimentos y probar otra cosa, pues bueno, intento seguir por la misma línea, quizá puliendo algunas cosillas. Yo creo, no quiero hacer gafe, no quiero mufar como se dice en Argentina, que va a llegar antes que tú termines la Berkeley a que Fernando Alonso gane la 33. Pues a ver, Tiro ese espero augurio que sí. y que Boca gane la Copa Libertadores. Creo que vas a terminar antes tú la Barclay a que Boca gane la 7ª Copa Libertadores y que Alonso gane la 33. Pues yo espero que sí. Sí. En 2024 es tu año. Sí, además, es A ver, decir, en 2000... esperemos primero que pueda ir, que pueda llegar en condiciones como estos otros años o incluso mejor. Y a ver, y bueno, y que también se den las condiciones, pero al final hay factores, ¿no? Como a nivel de la meteorología y demás que también influyen. Y bueno, pues esperemos que pueda llegar al final. Sí, porque además, claro, tú pues en 2023 tuviste ese problema muy específico en la garganta. Claro, a nivel psicológico, porque claro, mucho de completar una carrera así es la resistencia, la gran fortaleza que puedas tener psicológicamente para seguir empujando, para seguir adelante. O sea, es algo que para lo que te ves totalmente capacitado desde ese aspecto. Sí, a ver, digamos, a nivel de esfuerzo de larga duración, sí que ya he hecho otras carreras que son de esa longitud o incluso más. Entonces, bueno, sí que creo que bueno, pues tanto a nivel mental como a nivel físico, pues bueno, que me veo haciendo ese tipo de esfuerzo. Sí que es verdad que evidentemente aquí pues el recorrido tiene su otra exigencia, pero bueno, sí, a ver, yo ya te digo, un poco basándome en la experiencia de este año y viéndolo cerca y viendo que al final, pues, gente con la que iba y que no iba más fuerte que yo mientras estuvimos juntos, pues que la pudieron acabar, pues creo que, evidentemente, pues con todas las reservas, ¿no? Porque siempre pueden pasar cosas, pero pues creo que por lo menos tengo opciones como para poder ir ahí pensando en que, ¿no? que es un objetivo plausible. Y lo será, Fantástico. lo será. Confiamos. Sí, porque así cuando la termines vamos a poder decir, nosotros hablamos con Albert y le anticipamos que iba a ganarla. Va a ser un poco nuestra tu victoria. A ver si es verdad. Es la única forma posible que David y yo, o sea, pudiésemos ganar esto. Que es en plan, exactamente. Vamos a estar enganchándonos de manera lejana y remota a alguien que pueda... Bueno, pues a ver si podemos volver a hablar y ya explicando ya la carrera hasta el final. Te tomamos la palabra. No, completamente. Sí, o sea, ha sido un absoluto placer. Yo es seguramente el episodio que más me he divertido preparando, es decir, porque tenía muy poca idea de que esto existía, de cómo era esto. O sea, me sonaba el nombre de Barclay Marathons, pero no, digamos, no en detalle. Y el ver todos los documentales, todo lo que he podido leer al respecto. O sea, y pondremos muchos links en la descripción a tu blog y a varios de los documentales. En uno de los más recientes, de 2023, de hecho, hacía gracia, o sea, no está enfocado sobre ti, pero a ti se te ve un poco en algunos planos, etcétera, de lo realizado, y no, me ha parecido verdaderamente fascinante. No, gracias por haber venido hoy a hablar con nosotros y ha sido un auténtico placer. Nada, gracias a vosotros. Siempre, la verdad es que es un evento muy, muy interesante y bueno, yo siempre pues encantado de poder hablar sobre ello. Nada, fantástico. Pues eso, estará enlazado el blog de Albert en la descripción. Os podéis seguir a David y a mí en redes sociales, a Albert también en Instagram, si no me equivoco. Y eso, todo estará en la descripción. Nada, David, gracias y nos vamos por ello. Él ha sido Albert Herrero, él ha sido David Mosquera, yo he sido Ander Iturralde y nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Passport Gringos.
Chao, chao.